Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una historia que contar que los va a dejar, bueno, con la boca abierta. Imaginen un dúo dinámico, lleno de talento y carisma, que no solo está conquistando el mundo de su arte, sino que además ha decidido hacer algo verdaderamente especial, algo que honra a alguien que quizás muchos de ustedes conozcan o admiren en secreto. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la increíble hazaña de Demet y Can, y cómo con su genialidad, están rindiendo un homenaje inolvidable a nada menos que al Early Bird. Sí, han oído bien. Ese espíritu madrugador, esa mentalidad que se adelanta a todos, está siendo celebrado de la manera más espectacular. Si les gusta descubrir historias de éxito, de inspiración y de cómo las personas logran cosas increíbles, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante noticia, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras ni ninguna de las historias increíbles que traemos para ustedes cada semana. Empecemos. Estamos hablando de Demet y Can, dos nombres que últimamente resuenan con fuerza en el ámbito del entretenimiento, ¿verdad? Han estado trabajando incansablemente, puliendo sus talentos, y vaya que ha dado frutos. Pero lo que ha llamado la atención de todos, y de lo que vamos a hablar hoy, es de cómo han decidido canalizar esa energía, esa dedicación, esa ambición que los caracteriza, para honrar a un concepto que a menudo pasa desapercibido, pero que es fundamental para el éxito en muchísimos aspectos de la vida, el espíritu del Early Bird. Para quienes no estén familiarizados, el Early Bird, o el pájaro madrugador, es esa persona que se levanta temprano, que aprovecha las primeras horas del día, que se adelanta a la competencia y, en última instancia, que a menudo consigue las mejores oportunidades. Es una mentalidad, un estilo de vida, una forma de encarar los desafíos. Y Demet y Can, de una manera muy particular y brillante, han decidido que era el momento de darle el reconocimiento que se merece. Ahora, ¿cómo han hecho esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trata de un simple reconocimiento verbal, ni de un artículo en un periódico. No, ellos han ido mucho más allá. Han integrado esta filosofía en su trabajo de una manera que es, al mismo tiempo, sutil y poderosa. Imaginen que su último proyecto, o una iniciativa importante que están liderando, encapsula a la perfección la esencia del Early Bird. Podría ser, por ejemplo, que hayan lanzado un producto innovador antes que nadie en el mercado, anticipándose a las necesidades de sus consumidores. O quizás han creado una obra artística que captura la serenidad y la inspiración de las primeras luces del alba, transmitiendo esa sensación de un nuevo comienzo, de potencial ilimitado. La belleza de lo que han hecho Demet y Can es que no solo hablan de ser madrugadores, sino que viven y respiran esa mentalidad, y la manifiestan en sus creaciones. Pensemos en el esfuerzo que implica ser un Early Bird en cualquier campo. Requiere disciplina, sacrificio y una visión clara. Demet y Can, al parecer, entienden esto a la perfección. Han tenido que levantarse antes del amanecer para ensayar, para planificar, para ejecutar sus ideas con una precisión que solo se logra cuando uno está enfocado y libre de las distracciones del día. Y el resultado es palpable. Su éxito no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia bien pensada y de un compromiso inquebrantable con la excelencia, una estrategia que sin duda, bebe de las fuentes de la mentalidad del Early Bird. Lo fascinante es ver cómo han logrado que este concepto, que a veces puede sonar un poco genérico, cobre vida a través de su arte o su emprendimiento. Quizás han desarrollado una campaña de marketing que se lanza justo cuando la mayoría de la gente aún está durmiendo, capturando la atención de un público que valora la anticipación y la novedad. O tal vez su enfoque creativo les permite vislumbrar tendencias emergentes antes que nadie, y luego materializan esas visiones en algo tangible y exitoso. La clave aquí es la anticipación, la proactividad, el no esperar a que las cosas sucedan, sino hacer que sucedan. Y eso, amigos míos, es la pura esencia del Early Bird. Además, este tipo de homenaje por parte de figuras públicas como Demet y Can tiene un impacto multiplicador. Cuando ellos, con su plataforma y su influencia, deciden poner el foco en la importancia de ser proactivo, de levantarse temprano, de aprovechar el día, están inspirando a miles, a millones de personas a adoptar esa misma mentalidad. Están diciendo implícitamente: miren lo que hemos logrado al adoptar esta filosofía, y ustedes también pueden hacerlo. Es una lección valiosa, transmitida de una forma fresca y moderna,
que resuena especialmente en esta era de constante movimiento y de competencia feroz. Pero vamos a profundizar un poco más en los detalles, porque la forma en que han honrado al early bird es lo que realmente nos cautiva. No es solo que hayan tenido éxito. Es asterisco como asterisco han tenido éxito. Imaginen que su proceso creativo es un ritual matutino. Que se reúnen en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo está en silencio y las ideas fluyen con mayor claridad. Que ese tiempo de soledad y concentración les permite innovar, resolver problemas y dar forma a sus proyectos de una manera que sería imposible en el ajetreo del día. Esa dedicación a las horas tempranas, a ese espacio de calma y enfoque, es la manifestación más pura del espíritu del early bird en su trabajo. Y la respuesta del público ha sido, como era de esperar, abrumadoramente positiva. Las felicitaciones no han parado de llegar, reconociendo no solo el mérito de su logro, sino también la inteligencia y la sensibilidad de haber conectado su éxito con esta valiosa filosofía. La gente se siente identificada, inspirada. Muchos que ya se consideran early birds se sienten validados, y aquellos que quizás dudaban en adoptar este estilo de vida, ahora ven un ejemplo brillante y tangible de sus beneficios. Es un ciclo virtuoso de inspiración y reconocimiento. Es importante destacar que este no es solo un truco publicitario. Demet y Khan, por lo que sabemos y hemos visto, son personas que valoran el esfuerzo, la disciplina y la anticipación. Su carrera es un testimonio de ello. Por lo tanto, este homenaje al early bird se siente genuino, arraigado en sus propias experiencias y valores. No están predicando algo que no practican. Están compartiendo una verdad que ha sido clave en su propio camino hacia el éxito. Piensen en la energía que se genera al principio del día. Es una energía fresca, renovada, llena de posibilidades. Demet y Khan, al parecer, han sabido capturar esa energía y canalizarla en proyectos que brillan con luz propia. Quizás sus proyectos se caracterizan por ser pioneros, por traer algo nuevo al mercado, por adelantarse a las tendencias. Esa capacidad de ser el primero, de ver lo que otros aún no ven, es precisamente lo que define al early bird. Y es algo que admiramos profundamente. Las felicitaciones que han recibido no son solo por el resultado final, sino por el proceso, por la mentalidad, por el ejemplo que están dando. Están demostrando que el éxito no es solo cuestión de talento, sino también de enfoque, de disciplina y de saber cómo aprovechar al máximo cada momento, especialmente esos momentos preciosos de la mañana que tantos a menudo desaprovechan. La gratitud que les expresamos hoy se extiende a todos aquellos que se inspiran en su ejemplo para ser un poco más early bird en sus propias vidas. Este es un recordatorio para todos nosotros de que las oportunidades a menudo se presentan temprano, y que aquellos que están listos, aquellos que han dedicado tiempo a prepararse, son los que tienen una mayor probabilidad de aprovecharlas. Demet y Khan, con su magistral manera de honrar al early bird, nos están brindando una lección invaluable. Nos están mostrando que al adoptar esta mentalidad, podemos alcanzar nuevas alturas, podemos ser pioneros, podemos marcar la diferencia. Y la forma en que han honrado al early bird no ha sido solo a través de sus acciones, sino también, seguramente, a través de las palabras. Podríamos imaginarlos compartiendo historias sobre sus propias mañanas, sobre cómo se levantan temprano para reflexionar, para planificar, para visualizar sus objetivos. Compartiendo anécdotas que revelan la importancia de esos momentos de soledad productiva antes de que el mundo se despierte por completo. Esa autenticidad, esa vulnerabilidad al compartir sus procesos, es lo que hace que su mensaje sea tan poderoso y conmovedor. Estamos ante un claro ejemplo de cómo la inspiración puede fluir en múltiples direcciones. Demet y Khan están inspirados por el concepto del early bird, y a su vez, inspiran a todos los que seguimos su trayectoria. Es un círculo virtuoso que enriquece nuestro panorama de entretenimiento y nos ofrece nuevas perspectivas sobre cómo alcanzar nuestras propias metas. Las felicitaciones que les han llovido son un reflejo de la resonancia de su mensaje y de la admiración que generan tanto por su talento como por su filosofía de vida. En resumen, mis queridos amigos, lo que Demet y Khan han logrado es algo realmente extraordinario. Han sabido conectar su éxito y su dedicación con la filosofía del early bird, rindiéndole un homenaje que es a la vez inteligente, inspirador y muy merecido. Su trabajo, su enfoque, su anticipación, todo habla de esa mentalidad que se adelanta, que aprovecha las primeras horas, que no espera, sino que actúa. Las felicitaciones que están recibiendo son un testimonio del impacto positivo que están teniendo y de la admiración que generan en quienes va. Loran la disciplina,
la proactividad y la visión de futuro. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta increíble historia de Demet y Can y su admirable homenaje al Early Bird. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se consideran early birds? ¿Cómo influye esta mentalidad en sus vidas? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Su opinión es súper importante para mí y me encanta leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, les ha inspirado o simplemente les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y contenido que los mantendrá pegados a la pantalla. Hasta entonces, cuídense mucho.